se celebra la cumbre de uno de los tantos organismos de integración latinoamericana como es la CELAC, una institucionalidad que en su momento no tiene poco más de una década. Sin embargo, ha servido de espacio de encuentro, de diálogo, de acercamiento, o también para ver un poco las discrepancias también que existen entre los gobiernos de América Latina en materia de integración. Ciertamente hay que mencionar que la integración quizás está en sus horas más bajas, en sus momentos más, porque incluso no tan solo que está fuera de la agenda política dentro de las instituciones, sino incluso está fuera de las referencias de la calle, está fuera también de los discursos de los políticos cuando son candidatos. O sea, la integración latinoamericana ya pareciera que pasó de moda, no tan solo en la actuación de los gobiernos, sino también dentro de las referencias de las expectativas ciudadanas. Eso es un elemento que me parece interesante. Hace unos meses atrás entrevistaba a Mónica Bruckmann, con quien estuvimos hablando este tema, ¿no? Y había cierto dejo de tristeza, de saudade, ¿no? Sobre este asunto, porque sobre todo después de la pandemia, con la posterior contracción de la economía mundial y tantos desmanes que nos tocó padecer como región, pues como que los países y los gobiernos empezaron como que a desdeñar la cooperación que podría recibir del vecino, sino que más bien buscó la forma de ensimismarse en su forma de protección, lo cual tiene cierta lógica, pero esto dejó de lado de una forma muy acelerada lo que era esa institucionalidad que tantos años y tantos esfuerzos y tanto dinero ha costado, y que incluso también tiene su correlato en el desmantelamiento también de la UNASUR, ¿no? En este sentido, Manolo, ciertamente vemos que es un espacio que reúne a 33 naciones, digamos, que va más allá de las barreras idiomáticas, donde solamente están excluidos dos, que es Canadá y Estados Unidos, pero en el que AMLO no va, que fue el último gran protagonista de la última cumbre. Tampoco hay tensiones entre el gobierno de Argentina y el gobierno de Ecuador. Hay tensiones también entre el gobierno de Guatemala con el de Colombia. Hay también unos importantes desencuentros a lo interno de la Argentina con respecto a este tema de, ¿será que vamos a rendirle la alfombra blanca, la alfombra roja a estas tres dictaduras que hay en América Latina y todo por lo menos vimos el comunicado que hace poco sacó la Unión Cívica Radical, que es uno de los actores históricos de la Argentina, de la vida política argentina, diciendo, bueno, mostrando su voz de rechazo, ¿no?, a la invitación de Maduro. En fin, vemos incluso que hay una invitación hecha desde el propio Alberto Fernández, que bueno, tampoco podemos hablar de que es un gobernante con un gran respaldo popular a estas alturas, en un año electoral también para Argentina. Vemos en general, en suma, una América Latina que está como que en sus horas más bajas en términos de encuentro. ¿Cuáles podrían ser estos primeros elementos para entender esta nueva cumbre y qué pudiera servir para mitigar estos efectos, Manolo? Bueno, tú ya has hecho un listado de problemas que sitúan precisamente el futuro de la cumbre o los resultados de la cumbre de manera poco halagüeña. Las dos buenas noticias es que, bueno, Brasil y Colombia regresan a la CELAC. Son dos países importantes, son el primer y tercer país, demográficamente hablando, de América Latina, por consiguiente es una buena noticia. Además, Brasil, junto con Venezuela, con la Venezuela de Chávez, en 2010-2011, fueron los que pusieron en marcha CELAC. O sea, es evidente que Lula es un espacio en el que él se encuentra cómodo, es un espacio por el que siempre ha apostado, pero los problemas siguen estando ahí. En primer lugar, yo creo que esa tibieza en las relaciones exteriores de México es muy preocupante, ¿no? Ujú. México ha sido el gran ausente de Davos, ¿no? Cuando ha tenido Davos la tribuna para Petro, por ejemplo, pues de México no había ni siquiera una representación a nivel de subsecretario, ¿no? Y esto, pues, es preocupante Sí. en algo que va siendo tradición de México, ¿no? Yo creo que México lleva fuera de los organismos internacionales o del ámbito de las relaciones internacionales
mucho tiempo. Yo casi diría que desde la presidencia de Fox, ¿no? que está desdibujado, ¿no? Y luego también has citado de pasada un incidente que a mí me parece realmente preocupante y que dice mucho del gobierno de Guatemala, ¿no? Y es esa especie de orden de captura del ministro de Defensa de Colombia, de Iván Velázquez. Iván Velázquez fue el gran responsable de la Comisión Internacional contra la Impunidad. Esa organización que finalmente fue fallida, una lástima, que pretendía ayudar a la justicia guatemalteca en temas muy complejos, ¿no? que asolan a este país, ¿no? Y que, ya digo, Iván Velázquez fue el máximo representante y ahora la élite guatemalteca hace una especie de chantaje al entramado internacional latinoamericano, pidiéndole al gobierno, ni más ni menos al gobierno del que forma parte este señor como ministro de Defensa, pues que sea extraditado, ¿no? para ser juzgado en Guatemala, ¿no? Un verdadero absoluto desatino, ¿no? Entonces, en este sentido, bueno, bienvenido sea la cumbre. Yo creo que es bueno que los gobiernos se junten. Hay temas que son absolutamente prioritarios, que sabemos de sobra, la inmigración, la coordinación en la lucha contra el narcotráfico, todo el tema del cambio climático y de una posición común de América Latina. Y, pues yo creo que son temas que están ahí, y amén de muchos otros que se me ocurren, yo que sé, desde la cooperación universitaria, el poner en marcha un Erasmus latinoamericano que permita, y hablo de algo que me afecta pues, en el ámbito universitario, pero que permita a los estudiantes y al profesorado, ¿no? Pues moverse de un país a otro, etcétera. Son cosas que deberían estar en la agenda de los gobiernos de América Latina y que ojalá bueno, que la reunión de Buenos Aires sea una oportunidad para ello y también, además, preparar la reunión que luego tendrá lugar con la Unión Europea, ¿no? Porque está previsto que a mediados del año haya la reunión CELAC y Unión Europea, ¿no? Un dato interesante que ciertamente también estará, esperemos darle el debido tratamiento en este programa. Pero Marisabel, me gustaría un poco también ese aspecto que tiene que ver con cómo entendemos, sobre todo nosotros siendo venezolanos, ¿no? Como que desde hace muchísimos años la integración latinoamericana no tan solo era una expectativa que inclusive nosotros los venezolanos, independientemente de la militancia política que pudiéramos tener en nuestra vida ciudadana, siempre ha sido desde muchísimas décadas del siglo XX, una aspiración y un deseo y, y un planteamiento también de resolución, porque claro, lo hemos visto también desde el punto de vista también comercial, que también hay que hablar de ello, ¿no? Del punto de vista también de que sea un mercado de ampliación para nuestros productos, de que no sea nada más un tema estrictamente diplomático o de pompa diplomática, ¿no? En este sentido, ¿crees tú que esta nueva cumbre pudiera cimentar, también poner en perspectiva este tema que era tan importante en su momento, que es la agenda de desarrollo común, que es una agenda de desarrollo también que tiene que incluir el tema económico, considerando pues los desmanes que ha tenido la pandemia en nuestros países? Bueno, nosotros en el ámbito de la ciencia política y sobre todo hablando de Latinoamérica, uno se formó entendiendo que em, estos espacios eran sobre todo para consolidar un frente común, tanto en lo político como en lo económico y lo social. Pero yo sí creo que, y esto no solamente con la CELAC, digo en general, yo sí creo que los espacios eh, institucionales, regionales, han sufrido las consecuencias de no de la politización, porque eso es normal,
en estos eh, organismos. Eso es lo que uno debe esperar de un conjunto de naciones que tienen alternabilidad política. El tema es utilizar estos espacios para la batalla ideológica, que yo creo que fue lo que más afectó no solamente a la CELAC, sino a UNASUR, y que afecta inclusive a la Organización de Estados Americanos. Entonces, esa meta de lograr espacios de trabajo queda supeditada a que México acuda o a que Colombia se retire o a que Nicaragua y Venezuela y Cuba no deben asistir. Entonces, en esa confrontación ideológica que, que, que tiene lugar en esos organismos, lo que hace es confirmar, en mi caso, alimenta mi escepticismo sobre la efectividad de este tipo de iniciativa. Fíjate que es un tema interesante que incluso hasta el mismo Detlef Knopfler lo ha planteado en alguno de los artículos, ¿no?, que ha escrito para Latinoamérica 21, y uno de ellos es que precisamente es recuperar el sentido técnico de estas conversaciones, ¿no? El sentido técnico en términos legislativos, en términos de cooperación en materia sanitaria, cooperación en materia educativa, como lo planteaba el profesor Alcántara, pero también tomar en consideración que hay un antecedente también de comportamiento, y es que muchas veces esta institucionalidad intrarregional sirvió muchas veces para actividades que estuvieron al margen de los estándares de actuación de gobiernos libres de corrupción. Está muy fresca a la memoria todo lo que ocurrió con el fenómeno Odebrecht. Está muy fresco en la memoria que esta integración tuvo muy supeditada, y eso incluso también se ha comentado y se ha documentado mucho, muy supeditada a la agenda ideológica y sobre todo al, al, al tenor político ideológico que se le ha querido dar, ¿no? Sin embargo, creo yo que pudiera este nuevo viraje también que se ha dado a la izquierda, que es una izquierda mucho más democrática, menos combativa, menos revolucionaria desde el punto de vista de su discurso y de su prédica, y que sabe que evidentemente venimos de un desencanto también de este desmán que ha tenido ese primer intento. Sin embargo, es interesante que pudiera ser este espacio de la CELAC un espacio de reencuentro donde también tomemos en consideración lo que no se hizo en esos primeros años del siglo XXI. ¿Crees que pueda este espacio ser tener esa perspectiva, ese enfoque, Manolo? Sí, pero también, también estaba pensando mientras hablabas que puede ser que los líderes tienen distintos objetivos. Por ejemplo, Maduro, el principal objetivo de esta reunión es mostrar al mundo que no está aislado, ¿no? Es decir, Exacto. que le dejan pasear por la avenida 9 de Julio y hacerse una foto frente al obelisco y demás. Es decir, que el escenario da para una suerte de espectáculo, ¿no? Claro. Y el espectáculo, pues a veces tiene objetivos pues, que son muy peculiares de cada individuo, ¿no? Exactamente. Frente a esta idea de demostrar que Maduro pues no está aislado, pues Andrés Manuel López Obrador dirá que una vez más él cumple esa idea de que viajar es perder el tiempo, ¿no? Y entonces eso a la gente le aplaudirá y dirá, sí, mira qué honesto es nuestro presidente AMLO, que no gasta el dinero público en un viaje innecesario a Buenos Aires. Es decir, hay también una serie de lecturas que a veces no son nada sofisticadas, Claro. pero que tienen que ver mucho con la realidad, ¿no? Sin duda, sin duda. De todas formas, bueno, vamos a ver cómo termina desarrollándose los acontecimientos. Ciertamente esperamos que sirva sobre todo para amainar estas tensiones. No hemos comentado por lo menos el tema de las tensiones también que existe precisamente entre México y Argentina con respecto a la candidatura de que resultó electo nuevo presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, que fue también Sí. otro de los grandes episodios
de ese encuentro, ¿no? Entre mandatarios. Pero bueno, ciertamente es importante que estos espacios vuelvan a redinamizarse, sobre todo con respecto a estos temas que también hablábamos al principio, ¿no? De buscar la manera que exista una armonización legislativa en materia migratoria, que exista pues también que se vuelva a hablar del mercado interregional. Hay que considerar que todavía para el 2022 el comercio interregional es interesante destacar que sigue siendo el 17% solamente del comercio Así es. total de la región, ¿no? O sea, Ujú. no hay nadie que desconfíe tanto de nosotros mismos como nosotros, como América Latina, ¿no? Y eso es un dato que en el plano de los hechos, pues ojalá pudiera servir esta cumbre para revisarlo. Así que bueno. Aquí te interesan los temas que hemos abordado, puedes ayudarnos a seguir publicando estos fragmentos, dándole like, compartiéndolos, comentando y suscribiéndote al canal. El audio de la entrevista completa lo puedes conseguir en la página latinoamerica21.com/podcast y en las principales plataformas de audio. Subimos videos nuevos todas las semanas, así que nos volveremos a ver muy pronto.